¿cierto?, de las proteínas que puso la iglesia y estar ahí. Y también dentro de este último mes, dentro de las actividades que hubieron, ¿cierto?, estuvo mi cumpleaños, hace un par de domingos atrás, ¿cierto? Y lo traigo a colación porque en lo personal fue una fecha especial porque no fue un cumpleaños cualquiera, cumplí 40 años. Entonces, cambio de folio, ya uno podríamos decir, ¿cierto?, cuando la Biblia dice que la vida en promedio son de 80 años, entonces podríamos decir que empecé a jugar el segundo tiempo ya, no es menor, ¿cierto? Algunos han pasado por eso, ¿cierto? Algunos no les queda mucho para llegar a esa edad y se pueden empezar a preocupar también. Pero la Biblia, ¿cierto?, habla también de este tema, porque en verdad este tema lo he estado reflexionando, este tema de que iba a cumplir 40 años, ya lo sabía, ¿cierto?, desde hace un tiempo atrás. Y no es tanto por la depresión que uno pueda sentir, ¿cierto?, el cambio de folio y todo aquello, sino más bien porque me he dado cuenta de que en la Biblia Dios ha trabajado con periodos de 40 en varias ocasiones. Y entonces, durante este último tiempo he estado recopilemos información y lo quiero traer hoy día y ponerlo todo junto de una manera diferente, ¿cierto?, para poder sacar lecciones de aquello. Voy a ir en primer lugar a Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 2. Y voy a leer desde el versículo 1, hay que recordar, ¿cierto? Voy a leer el versículo 1 y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Hay que recordar que este libro, ¿cierto?, se escribe, siempre es bueno recordar estas cosas, ¿cierto?, que a diferencia de los otros, se escribe al final del proceso. Es la segunda ley, es uno de las traducciones que puede tener y tiene que ver con recordarles, después de toda una experiencia que han vivido, ¿cierto? Como dice aquí el versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios, estos 40 años en el desierto, durante estos 40 años, para afligirte, para probarte. Y esta es la parte que a mí me mueve o me gusta, ¿cierto?, que dice: para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no los mandamientos. Es un periodo que Dios pone, ¿cierto?, que puso estos 40 años para saber si los hijos de Israel iban o no a ser capaces de guardar los mandamientos. Y esto es como trabaja Dios, ¿cierto? Sabemos que Dios no da las cosas de inmediato, sino que va entregando. Dios tiene una programación, Dios tiene un plan y va entregando periodos de prueba para saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, para saber si vamos a guardar o no las cosas que Él dice, porque esto no se trata de, ¿cierto?, de levantar las manos y decir: yo desde ahora para adelante acepto y voy a hacer esto, y ahí queda. Esa es la primera parte del proceso. Está la conversión, o sea, está primero el arrepentimiento, después viene el proceso de conversión. Esto no es algo que ocurre de un día para otro, no es algo que nosotros decidimos que vamos a hacer así y así va a ser, sino esto es algo que uno tiene que demostrar con el tiempo. Desde ahora para adelante sí voy a empezar a asistir a los servicios. Entonces aquí para adelante viene el periodo de prueba. Entonces Dios deja un periodo para probar, para saber qué es lo que hay dentro de nosotros.
para dejarnos desarrollar, para que nosotros nos mostremos, desarrollemos nuestro carácter, para que nosotros tengamos la opción de decidir por el camino que queremos tomar, ¿cierto? Y esta opción de decidir, una vez más, ¿cierto? No es solamente una decisión que uno toma una vez, sino una decisión que uno tiene que tomar constantemente, decidir por el camino. Cuando, ¿cierto?, uno era joven, ¿cierto?, iba al colegio, y esta semana conversé con uno de los jóvenes, ¿cierto?, que me decía cómo podía responder a la pregunta que le hacen siempre, ¿cierto?, ¿por qué no come cerdo? y por qué, cuál es su religión y todo eso, y me viene a la mente ahora que uno de esas respuestas no la da una sola vez. Es algo que uno tiene que decidir. Uno va a comida, ¿cierto?, con cenas con amigos, familiares de los amigos, y preguntan y una y otra vez y te ponen a prueba y te dicen, pero si eso ya es la ley pasada o que te va a hacer mal un poquito, y eso es algo que se va repitiendo constantemente. Y uno tiene que ir decidiendo constantemente y demostrarle a Dios qué es lo que hay en tu corazón, respondiendo de la manera en que Dios quiere que uno responda. Llegando a tal punto de que uno, la semana pasada decía, amar misericordia, ¿cierto? O amar la ley de Dios. Amar cuando uno quiere guardar la ley de Dios, pero no ese quiere de la voluntad, sino ese sentir que la ley de Dios es algo beneficioso para uno. De ese tipo de querer, es del amar, ¿cierto? Cuando uno sabe que esto es bueno y que uno quiere hacerlo y va a luchar y va a dar todo lo mejor de uno para poder hacer aquello. También en la Biblia, ¿cierto?, ahí se nombra este periodo de 40, que son tiempos de preparación, que Dios nos mantiene en algún lugar para desarrollarnos, para aprender, para fraguarnos, ¿cierto? Este es el proceso de secado. No sé si conocen el hormigón, la gelatina, ¿cierto?, que el proceso que se endurece. Mientras no está endurecido, todavía se puede trabajar con él, todavía se puede moldear, es trabajable. Entonces es un periodo para que nosotros podamos, si es que estamos en un recipiente mal construido o mal hecho, un tiempo que todavía se puede trabajar con las personas. Por eso es que es tan importante que uno se deje desarrollar, uno se deje moldear por el Creador, por el que nos está formando, por el formador, por nuestro mentor. Y son periodos que Dios entrega. Voy a ir a Hechos, aquí en el discurso de despedida de Esteban, podríamos decir, porque el último discurso que Esteban dio antes de morir apedreado, el primer mártir del Nuevo Testamento, Hechos, el capítulo 7. Aquí Esteban hace una defensa, ¿cierto?, de lo que él cree, y para hacerlo él hace un resumen de sus convicciones, bíblicas, y hace todo este resumen de lo que él cree. Y aquí nos da en el versículo 20 un dato interesante sobre la vida de Moisés, que tiene que ver con estos periodos de que Dios nos entrega para la preparación y todo aquello. Voy a leer desde el versículo 20, dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y en sus obras. Entonces él se desarrolló entre los egipcios, ¿cierto? Poderoso en sus palabras, habló me figuro, ¿cierto?, el idioma que hablaban los egipcios, y se desarrolló en sus obras. Estuvo a cargo, ¿cierto?, como hijo de la hija del faraón, de obras, y lo pusieron en algún ministerio, por decir hoy en día, ¿cierto?
de desarrollo social o de obras, ¿cierto? Lo pusieron ahí a cargo de actividades y él se desarrolló. Y fue en ese periodo de preparación que lo puso Dios, en ese lugar que lo puso Dios. Y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, entonces vivió un proceso de 40 años en ese lugar. Fue un proceso que Dios le entregó para que él se preparara primeramente en la parte, podríamos decir, física y supiera el otro lado de la moneda. Recordemos que él después fue el encargado de hablar con los egipcios, hablar con el faraón, presentarse ante ellos, ¿cierto? Y para eso tenía que ser una persona que tuviera acceso al faraón, no podría venir cualquiera, ¿cierto?, que no tuviera la preparación que él tenía, conocer los protocolos, los momentos adecuados, el idioma y todo aquello para poder hablar con esta persona. Entonces, un momento de fragua, un momento de preparación que Dios puso en ese lugar a Moisés para que él pudiera desarrollarse dentro de eso que Dios quería. Entonces, pero cuando hubo cumplido 40 años de edad, le vino al corazón visitar a sus hermanos de Israel. Y al ver que era maltratado, al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Dice más adelante, ahí ocurre todo lo que pasó. Voy a leer, dice el versículo 26, al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían entre los hebreos, ¿cierto? Y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante sobre nosotros? ¿Quién eres tú para matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, y engendró a 2 hijos. Entonces se tuvo que ir, al cumplir 40 años, ¿cierto? Ocurrió todo este proceso, y se tuvo que ir a vivir como extranjero a la tierra de Madián. Y el versículo 30 dice, pasado 40 años, otros 40 años, entonces otro proceso de 40 años, ahora ya no viviendo como egipcio, sino viviendo como la tierra de Madián, viviendo como extranjero, viviendo, aprendiendo, engendrando 2 hijos, ¿cierto? Todo lo que significa aquello, desarrollarse nuevamente, empezar de cero, tener su familia y todo aquello. Y dice, pasados los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una llama de fuego en la zarza. Entonces aquí hay otro proceso que Moisés vivió durante 40 años. Y vamos a, más adelante, aparece acá, se me olvidó anotar justo ese versículo, acá el 36, os voy a leer del 35, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Que tuvo que vivir este proceso de 40 años, ahora ya no para aprender las cosas de los egipcios, sino para ser el encargado de sacar al pueblo de Israel. Durante este proceso él tuvo que aprender a lo mejor a humillarse ante Dios, a empezar de nuevo, a confiar en la protección de Dios y no en la protección de sus bienes materiales o en la protección de cualquier otro tipo de cosa que haya tenido, ¿cierto? Escoltas reales en el pueblo egipcio, sino aprender más a confiar en la protección de Dios. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este sacó haciendo hechos prodigios, señales en la tierra de Egipto. O sea, tuvieron que pasar 40 años de preparación para que pudiera hacer todo lo que hizo en el Mar Rojo y en el desierto. Y luego, ¿cierto? Aquí lo que dice, ¿cierto? Y luego por el desierto, otros 40 años guiando al pueblo de Israel. Otro periodo de 40 años. Entonces, la vida de Moisés está marcada por estos 3 periodos de 40 años. Primero de preparación en Egipto, luego de preparación como extranjero y luego a cargo del pueblo de Israel para guiarlos por el desierto, para sacarlos a la libertad
a la tierra, hacia la tierra prometida. Y esto nos muestra que Dios trabaja de esta manera. Y son ejemplos que nosotros podemos leer, podemos aprender, sacar nuestras lecciones para poder aplicarlos en nuestras vidas personales y sobre todo en nuestras vidas espirituales. Luego de Moisés, el sucesor, ¿cierto?, de Moisés fue Josué. Y hay un relato en Josué 14:7 que habla acerca también de este número 40, de este proceso de 40 que vivió Josué también. Dice, y yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias que sentía en mi corazón. Cuando Josué lo enviaron a la tierra a reconocer como uno de esos 2 espías, ¿cierto?, que fueron a traer, 10 trajeron noticias malas y él y Caleb trajeron estas noticias buenas, él tenía 40 años. Entonces cuando se le cumplieron los 40 años, él se le asignó esta tarea. Y antes de asignar una tarea a Dios, seguramente vivió un proceso de preparación para aquello. Entonces también ahí está marcado este número 40, la preparación o tiempo de trabajo que deja Dios para que las personas se desarrollen y demuestren lo que hay en su corazón. También algunos jueces vivieron y juzgaron por periodos de 40. El último de ellos, o el que aparece aquí, Elí, vivió un periodo de 40 años juzgando, ¿cierto?, a Israel. 40 también fue el tiempo que Dios permitió que los reyes a cargo podríamos decir, del Reino Unido antes de la edición, estuvieran a cargo de la nación de Israel. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. Algunos de estos lo vamos a leer acá en Primera de Samuel 5, el versículo 4. Vamos a ir allá para leer aquello acerca de David. Dije primera, ¿cierto? Es segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Fui hasta primera, pero era segunda de Samuel, el capítulo 5, el versículo 4. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Aquí también nos da un hecho, ¿cierto?, que también es interesante porque dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar. También sabemos que Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. Esto no quiere decir, ¿cierto?, que cuando uno cumple 40 años va a ocurrir algo o que está todo marcado por la numerología. Yo estoy tratando de que enfoquemos en los periodos que Dios nos entrega para probarnos, para que nosotros demostremos de lo que estemos hechos, demostremos si vamos a guardar o no en nuestro corazón sus mandamientos y también periodos que nosotros deberíamos tomar para prepararnos, como decía Marcelo, ¿cierto?, en su primer mensaje, para las fiestas santas y todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ...40 también
es un periodo para reflexionar que hay un tema que para Dios también es importante, lo había dicho un poco con Moisés, y un tema importante que nosotros debemos entender, que es durante estos periodos de prueba que podemos vivir, ¿cierto? Que vivimos directa o indirectamente, cuando nos tocan a nosotros o le toca al mundo vivir, son periodos donde Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y esto lo podemos ver en Génesis. En Génesis, el capítulo 7. El versículo 1 dice: entra, el Eterno le dice: no, entra tú y tu casa en el arca, porque porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces aquí le está anticipando, ¿cierto? Como Dios siempre lo hace, ¿cierto? Cuando Él va a actuar ante el mundo, cuando Él va a hacer algún tipo de acción, Él primeramente anticipa esas noticias a sus hijos, ¿cierto? En un versículo dice, cuando iba a actuar contra Sodoma y Gomorra, dice: no es de comentarle a mi siervo Abraham lo que he de hacer. Dios siempre cuando va a actuar, ¿cierto?, revela su accionar a los miembros de su iglesia. Por eso dice que debemos estar preparados, debemos utilizar la profecía, ¿cierto?, como antorcha que alumbre nuestros caminos. Y aquí Dios le está dando una profecía a Noé, que va a haber un diluvio y que va a destruir toda la tierra. Y en el versículo 4 dice: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, acá hay un periodo de 40 años, o sea, de 40 días, donde Dios hace llover la tierra y donde Noé, entrando al arca, ¿cierto? Esto lo repite después nuevamente en el versículo 12, hubo lluvia sobre 40 días y 40 noches, y el versículo 17 dice: y fue el diluvio de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Durante este periodo de 40 días, que ya se cerró la puerta y se puso a llover, Dios solamente, o Noé en este caso, no Dios, sino Noé, solamente podía confiar en Dios. Era un periodo donde ya nada de lo que hiciera, lo que hizo antes, ¿cierto?, donde su fuerza, donde pudo haber influido, ¿cierto?, o su empeño en cómo iba a terminar el arca, el ser detallista, ¿no?, en cada uno de los aspectos que Dios lo mandó, hacían la diferencia, pero en estos momentos ya él dependía 100% completamente del accionar de Dios, y donde él ya se tuvo que dejar llevar como esa arca que se elevó por las aguas, y ver el cielo lloviendo, algo que no había visto, algo asombroso para él, ¿cierto? Algo que definitivamente lo tiene que haber hecho meditar en que él era un ser que dependía 100% de la misericordia de Dios y de lo que Dios tenía preparado para ellos como familia. En este tiempo Dios no tenía otra alternativa que depender de Dios. Durante estos días, el único sustento de Noé y su familia era el arca, esa que Dios le había explicado cómo construir, que le había detallado, que le había planificado y que le había anticipado para qué serviría. Esa arca que construyó durante ese largo tiempo, en esos momentos, era el único sustento que tenía.
sabemos que Dios está construyendo, o entendemos, ¿cierto?, que Dios está construyendo con nosotros un arca espiritual, y tenemos que entender que va a haber un periodo que nuestro único sustento real, tanto físico y espiritual, va a ser ese arca, y es donde debemos poner nuestro foco principal, debería ser nuestra motivación principal en cómo estamos, qué tan detallistas, cómo estamos cumpliendo con los mandatos que Dios ha entregado para que esa arca sea realmente, sea la que finalmente sea nuestro único sustento. En Números, el capítulo 14, en Números, el libro de Números, el capítulo 14, en el versículo 34, aquí entremezclando un poco los temas de Moisés y de Josué, dice: conforme al número de días, los 40 días que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cierto? Este tiempo de prueba es porque el pueblo de Israel, con este extracto, esta muestra de personas que fueron a reconocer la tierra prometida y trajeron malos informes, ¿cierto?, le demostró a Dios que esas personas necesitaban, o el pueblo de Israel necesitaba un periodo de tiempo para demostrar lo que había en su corazón, porque un día estaban muy felices de haberse ido del pueblo de Israel o del pueblo de la tierra de Egipto, y el otro día querían volver porque encontraban que todo había sido mejor antes. Entonces, como no habían superado esa etapa, Dios les puso este periodo de 40 años. Dice: yo el Eterno he hablado, así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en el desierto serán consumidos y ahí morirán. Durante ese tiempo de 40 años que tuvieron que vivir bajo la guía, ¿cierto?, durante el desierto, bajo la guía de Moisés. Ahora, durante el periodo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto caminando, este periodo, podríamos decir, de prueba, de castigo, de aleccionador, ¿cierto? Un periodo donde, como cuando el oro se prueba, ¿cierto?, que se somete al fuego. Y en Job me parece que aparece aquello, lo tengo anotado acá. Bueno, durante ese periodo en que el pueblo de Israel está siendo moldeado, está siendo entrenado, está siendo aleccionado, Dios aún así no se olvida de su pueblo, o aún así no se olvida de las personas que están aprendiendo, porque todo lo que hace Dios es para el beneficio de las personas, no es como podríamos decir, ¿cierto?, un castigo cruel o malvado, sino más bien un tiempo, un proceso aleccionador para las personas. Vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 2. Nuevamente al segundo libro de la ley, Deuteronomio, el capítulo 2. Dice el versículo 6, dice: porque de ellos por dinero compraréis de ellos por dinero alimentos, y comeréis también y también compraréis de ellos agua y beberéis. Y dice: pues el Eterno tu Dios te ha bendecido en la obra de tus manos. ¿Cierto? Este libro, recordemos, ¿cierto?, se escribió al finalizar este periodo de 40 años. Dice: Él sabe que andas por este gran desierto, pero estos 40 años el Eterno tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado.
Dios, en este periodo aleccionador para el pueblo de Israel, estaba con el pueblo de Israel y nada le faltó al pueblo de Israel. Hay otro ejemplo, ¿cierto? Un poco más adelante en el capítulo 8, en el versículo 4, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 años. O sea, la preocupación de Dios, podríamos decir, como dice, ¿cierto?, el salmo que cantamos, ¿cierto?, que Dios alimenta a los pajaritos, ¿cierto?, y le da salud, ¿cierto?, y aún viste a los lirios del campo, ¿cierto? Aquí está preocupado hasta de estos detalles. Dice: ni aún tu vestido se envejeció delante de ti. Claro, ellos no tenían la opción de ir a tienda o renovar mucho el vestido, ¿cierto? Pero Dios los protegió en aquello, ¿cierto? Ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 años. Imagínense, alguno de ellos hubiese sentido un dolor, ¿cierto?, que le impidiera caminar. Durante ese tiempo hubiese quedado relegado porque su vida se trataba de aquello. O sea, Dios proporciona lo justo, nunca se olvidó de ellos, siempre estaba contigo y nada les ha faltado. Necesitaban salud en sus calzados o en sus pies para poder caminar, sí, podían seguir la ruta. Dios da lo que Él sabe que nosotros necesitamos, ¿cierto? A veces nosotros nos afligimos por algo que estamos sufriendo y podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado, pero Dios sabe por qué hace tal o cual cosa y en el momento adecuado, porque Él sabe para lo que nosotros tenemos que actuar durante el periodo que nos está tocando vivir. Ellos les había tocado caminar por el desierto, y Él se preocupó hasta de ese detalle, hasta el detalle físico de sus pies. Inclusive, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, vamos a Éxodo, el capítulo 16. Éxodo, el capítulo 16, el versículo 35. Finalizando el capítulo, aquí dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, les proveyó, ¿cierto?, salud, les proveyó de vestidos y les proveyó de alimento. Y durante estos 40 años debieron aprender, y si no aprendieron, ¿cierto?, esa era la intención, pero para nosotros está esta lectura hoy en día, ¿cierto?, para que nosotros entendamos que aún en los tiempos de prueba que Dios pone, Él está ahí, y una de las lecciones que mejor debemos entender es que Dios, debemos liberarnos de lo que nosotros pensamos que podemos superar las pruebas. Dejar nuestros problemas en las manos de Dios, porque Él va a ser el que va a proveer el alimento, el vestido y la salud. Él es quien provee de todo, aún en los periodos en que Él nos está probando, aún en los periodos en que Él nos está moldeando y nos está leccionando. Es Dios quien entrega. Así que si bien es un tiempo, 40 es un tiempo para probar, también es un tiempo donde Dios no abandona a su pueblo, ni a cada una de las personas que ha elegido. Y el objetivo es que nosotros aprendamos a depender 100% de Él. Es tiempo de entregarnos a Él. Tiempo de humillarnos ante Dios y reconocer que sus caminos son los correctos, no los nuestros. Reconocer que Él nos mantiene en pie, reconocer que Él nos alimenta. Él nos cuida, y eso es tener fe en Dios. Eso es la fe en Dios. Es creerle a Dios. Creer que Él va a ser quien nos va a sustentar. Que Él va a ser quien nos va a alimentar, no nuestros propios esfuerzos. Eso es tener fe en Dios. Por eso, cuando Jesús, ¿cierto?, repite, la semana pasada don Jaime leyó Miqueas 6:8, y
Y Jesucristo hace una réplica de aquello, ¿cierto? En Mateo 23, hablando con los fariseos, de qué es lo que pide Dios del hombre. El Antiguo Testamento dice hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Y Jesucristo aquí adiciona, en el versículo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: justicia, misericordia y fe. Una de las lecciones que nos da en estos periodos de 40, la fe en Dios. También 40 es un tiempo especial para la preparación, para el trabajo de Dios. Prepararse para lo que Dios nos tiene encomendados. Moisés se preparó, vamos a ir a Éxodo 34, Moisés se preparó, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? 40 años como egipcio, 40 años después como extranjero, para 2 periodos, para poder liberar al pueblo de Israel. Y aquí en Éxodo 34 dice también la Biblia que Dios preparó a Moisés durante 40 años, estuvo con él para recibir instrucciones directas de Dios durante 40 días. Éxodo 34, el versículo 28. Dice: y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas el pacto, los 10 mandamientos. Entonces, Moisés también vivió este periodo de ayuno y de preparación y podríamos decir, de una clase intensiva con Dios, ¿cierto? Durante 40 días y 40 noches, donde él se preparó para el trabajo que venía más adelante. También Elías ayunó 40 años antes de ir al monte, ¿cierto? Y estar en la presencia de Dios. También ayunó 40 días durante ese recorrido que hizo para ir ante la presencia de Dios, que después descubrió que fue, ¿cierto? No era un gran viento ni un terremoto, sino que estaba la presencia de Dios en un pequeño silbido, en algo apacible, donde también Dios se demuestra. Inclusive Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, antes de comenzar su ministerio, se preparó o tuvo una preparación de 40 días de un ayuno. Vamos a ir ahí a Mateo, donde fue tentado por Satanás y donde él se preparó antes de comenzar su ministerio. Mateo, el capítulo 4, nos relata aquello. Quiero hacer un paréntesis, dije grandes terremotos, ¿cierto? Don Juan también habló, tuve la oportunidad de hablar con Gabriel, por lo menos las personas que él se contactó, y él están bien, y la congregación de México, así que hablar por WhatsApp, ¿cierto? No vía telefónica, pero el Gabriel y la congregación, los miembros de México no sufrieron durante este sismo. Es por eso que no lo traje escrito, porque en verdad no había un reporte de nada en especial. Mateo, entonces, el capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que este tiempo de 40 también es un tiempo especial para la preparación, para la obra que uno hace para, en este sentido, ¿cierto?
Moisés y a Elías se prepararon para estar en la presencia de Dios y Jesucristo para empezar sus 3 años y medio de ministerio sobre la tierra. Ahora hay otro punto dentro de este periodo de 40 que también podemos tomarlo, que es 40 es un tiempo para el arrepentimiento. 40 es un tiempo para el arrepentimiento. Y vamos a ir al libro de Jonás, el capítulo 3. Aquí la mayoría conoce la historia de Jonás, ¿cierto? La primera vez que fue convocado por Dios a hacer su trabajo, no quiso ir y pensó en poder huir de la presencia de Dios y tomó la dirección contraria y fue arrojado, ¿cierto?, al mar, donde un gran pez lo mantuvo por 3 días y 3 noches, que fue la señal que dio, que Jesucristo después utilizó, que Él estaría dentro del sepulcro o dentro de la tierra, la única señal que dio Jesucristo, ¿cierto? Y luego de aquello, ¿cierto?, cuando en esta oración que hace al final, que es una oración de arrepentimiento, yo también para estos días previos a Pascua los invito a leer el libro de Jonás, el capítulo 2, porque la oración que hace acá Jonás dentro del vientre, él habla de la muerte, pero habla de un sepulcro espiritual más que un sepulcro, más que de una muerte física, porque a él ya no le interesaba, ¿cierto?, la vida física, pero se dio cuenta de que desobedecer a Dios, de no prepararse para Dios, le conllevaría una muerte espiritual. Bueno, él después Dios mandó al pez que lo vomitó en la tierra, dice el final del capítulo 2, y viene el versículo 3 que dice, que es lo que traigo a colación, ¿cierto?, que es un tiempo para arrepentimiento. Dice, vino palabra del Eterno por segunda vez a Jonás diciendo, ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad y predicaba, ¿cierto?, predicar el Evangelio, hacía la obra, diciendo, de aquí a 40 días será destruida la ciudad de Nínive. Entonces acá, este periodo que Dios le entregó al pueblo de Nínive fue de 40 días para destruir Nínive, si es que el pueblo no se arrepentía. Pero el pueblo utilizó estos 40 días, ¿cierto? Podemos leer el relato después y descubrir que el pueblo hizo un autoexamen, ¿cierto? O se dieron cuenta de que habían desobedecido, o se dieron cuenta de que este Dios era un Dios poderoso que iba a destruir al pueblo y que si no hacían este trabajo de cambiar y humillarse ante Dios, iban a ser destruidos. Entonces 40 días es un tiempo que Dios les entregó para que hicieran una introspección, para que entendieran qué es lo que estaban haciendo y los efectos, como ayer dijimos o se escribió, ¿cierto?, en el boletín. El día de jueves, para las personas que no tuvieron la oportunidad de leer el boletín, les voy a comentar, el día jueves hubo un eclipse de sol a las 6, fue poco promocionado este eclipse a comparación con el anterior que fue en noviembre del año pasado, donde salió varias veces las noticias. Este salió un poco, no brevemente, ¿cierto?, casi ni se promocionó, debe ser por la cantidad de noticias que están invadiendo el país, ¿cierto?, en esta época del año, que no había mucho que preocuparse de un eclipse, ¿cierto?, siendo que hay otras noticias un poco más relevantes. Sin embargo, yo me enteré, ¿cierto?, ese jueves, tipo 6:30, y el eclipse empezaba a esa hora, y donde estaba, ¿cierto?, me conseguí una máscara de soldar que tiene un filtro y pude ver el eclipse. Sin embargo, era un eclipse que en la región donde yo estaba solamente era de un 10%, y no era algo tan espectacular, o sí espectacular, pero ver un pedacito
que se le sale así como una luna menguante, ¿cierto? Que se le sale un cachito arriba. Y cuando ya me retiraba de verlo, en el patio de mi casa, un patio techado, ¿cierto? Que hay, entraban 2 rayos de luz, y los reflejos que tenía, ¿cierto? Yo ya había visto esto, los invito a buscar después por buscadores, ¿cierto? Fotos de las sombras que hacen los eclipses, que para mi gusto son más evidentes del eclipse que ver el mismo eclipse. Uno puede ver las sombras de los árboles durante un eclipse de sol, y algo que si no lo ven, no van a creer lo que yo les digo, ¿cierto? Que se ven muchas medias lunas, algo impresionante ver las sombras. Y yo pude ver que estos 2 rayos de sol tenían, ¿cierto? Que les faltaba el cachito, y le saqué una fotografía y lo envié, ¿cierto? En el boletín, y es algo que yo vi y lo fotografié y lo pude evidenciar. Y esto es algo que es una herramienta, así como las herramientas que Dios nos entrega de muchas maneras, para que nosotros podamos hacer esta introspección de la que habla acá en estos 40 días, ¿cierto?, que le dio al pueblo de Nínive, donde a veces nos cuesta ver, porque para ver un eclipse hay que tener cierto filtro, tiene que ser un día despejado y tiene que darse muchas cosas. Sin embargo, la sombra es algo que se puede ver a simple vista y son los efectos que producen los eclipses. Entonces, a veces nosotros, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras vidas, ¿cierto?, parecieran que está todo en orden, pero una herramienta para que nosotros podamos ver que lo que estamos haciendo son los efectos, las sombras que nosotros hacemos en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas como en otras vidas. Entonces, revisar nuestros efectos, porque nosotros podemos creer que estamos haciendo todo bien, todo perfecto, estamos cumpliendo, pero ¿qué tal? ¿Cuáles son las sombras que estamos dejando? ¿En qué afecta mis actos, mis actitudes, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, mi forma de saludar al otro? ¿Cuáles son los efectos que yo estoy haciendo? Y esa es otra forma de hacer esta introspección. Y esa es la primera etapa, darse cuenta. Porque Dios les dio estos 40 días porque no solamente se tenían que dar cuenta de lo que estaban haciendo, sino es un tiempo para hacer cambios en sus vidas. Entonces este periodo que Dios entrega, ¿cierto?, algunos de 40 años, a otros 40 días, o este periodo, que estos números, ¿cierto?, de 40, en verdad nosotros tenemos que tomarlos como una etapa en nuestras vidas. Dios nos está dando la oportunidad de realizar cambios en nuestras vidas, de analizar qué estamos haciendo, cuáles son los efectos que estamos produciendo y hacer los cambios necesarios. Para demostrar esos cambios, tomar la decisión y ser constante en los cambios, en las decisiones que tomamos. Para aprobar estos cambios, para saber de qué está hecho nuestro corazón durante estos días. Como los hombres de Nínive, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer lo que Él dice y cumplirle, ayunar y estudiar la vida. Ellos se compungieron, proclamaron un ayuno durante este tiempo, no solamente de los seres humanos, sino también de sus animales, las bestias, dice. Un ayuno general, un cambio real. En resumen, hay otro resumen, ¿cierto? Hay otro número de 40, aquí lo tengo, ¿cierto? 40 también es el número en que Goliat estuvo ¿cómo podríamos decir? Provocando al pueblo de Israel, ¿cierto? Estos 40 días diciendo, pueden anotarlo en 1 Samuel 17, 16, aparece, ¿cierto?, que 40 días Jonás, ¿cierto?, a veces puede estar este tiempo, una provocación ante nosotros, a alguien que está blasfemando el nombre de Dios, y Dios lo puede permitir, ¿cierto?, por un tiempo, un periodo de tiempo, para antes de mostrarse. Entonces, en resumen, 40 es un tiempo para examinar nuestro corazón, para saber de qué estamos hechos. 40 es un tiempo para inspeccionar nuestra vida espiritual, cómo estamos trabajando nuestra vida espiritual. 40 es un tiempo para moldear nuestro carácter, para que Dios trabaje en nuestro carácter. 40 es un tiempo para prepararse antes del trabajo que Dios nos tiene encomendado. Esto inclusive lo hizo Jesús. 40 es un tiempo de prueba, un tiempo de disciplinarnos, un tiempo de formarnos,
un tiempo de enseñarnos, pero que igualmente Dios nos acompaña durante ese proceso. 40 es un tiempo que Dios permite, ¿cierto?, para que algunos, como Goliat, ¿cierto?, blasfemen el nombre de Dios antes de actuar. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes tienen, alguien puede hacer la prueba, ¿cierto?, un smartphone, un teléfono inteligente. Hay un sitio que se llama cuantosdiasfaltan.com y poner cuántos días faltan para el 30 de marzo. ¿Cuántos días faltan para el 30 de marzo? No sé si alguien lo va a hacer. ¿Cuántosdiasfaltan.com? Don Sergio lo está haciendo. Bueno, faltan 40 días, 8 horas y monedas y otros minutos y algo más. Para el 30 de marzo, fecha que está estipulada aquí en la Pascua, faltan 40 días, 8 horas y un poco más de tiempo. Es decir, que hoy día, cuando finalice este día, ¿cierto?, se ponga el sol, van a faltar 40 días para la próxima Pascua. Quedarán aproximadamente también los mismos días para limpiar un poco más, ¿cierto?, para limpiar nuestras casas. Lo decía don Marcelo, ¿cierto? Yo conté los domingos que faltan, ¿cierto? Son días de limpieza familiar. Hay 6 semanas, hay 6 domingos que quedan para limpiar nuestros hogares, para planificarnos, para averiguar dónde nos va a costar más y empezar por ahí, ¿cierto? Y no dejarlo para última hora, para no... Cuando uno no se planifica ocurren dos cosas: o uno se estresa o uno no lo logra. En cambio, si uno se planifica, ¿cierto?, puede la noche anterior dormir tranquilo y hacer de esta experiencia algo agradable y una experiencia de aprendizaje, porque esto de limpiar nuestros hogares, de hacer la limpieza física, tiene que ver con esta introspección, este autoexamen personal, porque uno mientras lo va haciendo se va recordando que tiene que hacerlo, y a lo mejor deja solamente el domingo, pero durante la semana está pensando en lo que hizo y se está acordando que tiene que hacer estos ayunos, oración y todo aquello que sirve para este encuentro con Dios, para este acercamiento, para este periodo que nos queda para preparar esta fiesta que viene. Entonces, hermano, quedan 40 días, o van a quedar 40 días una vez finalizado el sábado, y esta lo podemos tomar como una herramienta que Dios nos entrega. Como hay varias herramientas, ¿cierto? El etíope le decía, ¿cierto?, a Felipe, cómo he de leer, cómo he de entender las Escrituras si alguien no me explica. Entonces, en la iglesia se hacen folletos explicativos, hay revistas, ¿cierto? Hay herramientas que están, esto que la Biblia tenga capítulos, números, para encontrarlo más fácilmente. Son herramientas que se nos entregan. Yo no les quiero hablar, ¿cierto?, de un dogma, de que estos son 40 días que tienen que ser así, sino estoy hablando de una herramienta o una forma de verlo diferente para que nosotros podamos tener otra perspectiva, una ayuda extra, una ayuda emocional, una ayuda de algo palpable, ¿cierto?, para que estos días sean un día de preparación, para prepararnos para tomar esa Pascua digna. 40 días que nos quedan para reconocer y cambiar aspectos de nuestras vidas. Y a lo mejor utilizar herramientas también como nuestras sombras, los efectos que nosotros producimos durante estos 40 días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué efecto estoy produciendo en mis hermanos, en mi prójimo, en mis compañeros de trabajo, en mis compañeros de universidad, donde yo me desenvuelvo, de mis actitudes? 40 días quedan para luchar por esos cambios, para hacer cambios significativos, para poder llegar con la frente en alto hasta esta celebración de la Pascua. Y
y poder tomar esa Pascua en forma digna. Quedan 40 días para reconciliarnos con nuestros hermanos. Y 40 días es un plazo largo si uno tiene que solamente conversar con el hermano y pedir disculpas o tener esa conversación. Pero a lo mejor no es un plazo tan largo si uno tiene que planificar aquello y prepararse, ¿cierto?, espiritualmente, y procesar espiritualmente lo que tenga que hacer para ese reencuentro, para esa conversación. Porque esto de ir y conversar con el hermano y perdonar o ser perdonado, ¿cierto?, no es algo instantáneo tampoco. Uno se tiene que preparar, y se tiene que preparar tanto física, ¿cierto?, organizar algo, un encuentro, tomar un café, o también en forma espiritual, pedirle ayuda a Dios, pedir en oración, en ayuno, en estudio. Quedan 40 días para planificar aquello, y para que esto no sea, ¿cierto?, un acto espontáneo que de un día para otro, porque me encontré con alguien de casualidad, sino que sea algo que nosotros preparamos, algo conscientes, algo que es de nosotros. También, y tiene que ver con el tema, quedan 40 días para acercarnos a Dios. Y esto se logra mediante el estudio, ¿cierto? Quedan 40 días para ponernos al día en nuestros temas de estudio, 40 días para ponernos al día en meditación, quedan 40 días para ponernos al día en ese contacto, en esa comunicación con Dios que Él necesita, o sea, que Él quiere que nosotros necesitemos de Él. Quedan 40 días para prepararnos también, planificar uno o más ayunos para tomar esta Pascua dignamente y presentarnos al Eterno. Hermano, esta es otra herramienta que Dios nos entrega. Usted la puede tomar o puede planificar después con otro número, ¿cierto? Esto es más que un mandamiento, ¿cierto? Es una forma de entregarle el cómo poder acercarnos de manera planificada ante Dios. Este es como el objetivo principal que quiero hacerle llegar, que la Pascua, los panes sin levadura, que es limpiar nuestros hogares, ¿cierto?, que si bien es cierto es un tema físico, es un mandamiento de Dios y es algo que debemos hacer y debemos cumplirle a Dios, y para hacerlo debemos planificarnos para cumplir aquello. Dios es un Dios de planificación y de orden. Dios, sus fiestas santas están planificadas, ¿cierto? Ya sabemos este año cuándo comienzan las fiestas de este año, las del próximo y así subsiguiente. Dios tiene un plan para la salvación de la humanidad y se va cumpliendo. Dios tiene un plan para los últimos 3 años y medio antes de su retorno, y que están profetizados dentro del Apocalipsis para que nosotros podamos entenderlo, ¿cierto?, y estar atentos y al día. A Dios le gusta la planificación y le gusta que nosotros preparemos las cosas y que no nos vengan de improviso, y que no vengan y no nos pillen o no nos encuentren, ¿cierto? Esto a veces se escucha internacionalmente, ¿cierto? Esto de pillar es algo que solamente decimos los chilenos, para que no sea algo que nos alcance sin desprevenido, nos encuentre sin haber hecho ninguna preparación. Entonces, los invito a preparar esta Pascua, a lo mejor tener un conteo, ¿cierto? Y si no es así, hacer de la manera mejor posible, porque el guardar las cosas como Dios quiere y el guardar su fiesta de manera digna son las que nos van a permitir algún día entrar todos juntos, Dios quiera, en ese reino de Dios y poder entrar no a esa tierra prometida física, sino a la tierra prometida espiritual que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros después de este periodo físico de caminar por el desierto. Buenas tardes a todos.